dentro de nuestra organización. Si funciona, no lo toques. Entonces, esa es una de las principales problemáticas que tenemos con la temática, con lo que es la parte de IT. Si han de estar preguntando quién soy, bueno, les agradezco, les reitero nuevamente, les agradezco permitiros un momento de su valioso tiempo. Sabemos que hay actividades por realizar, por lo cual vamos a hacer esto breve. Sean bienvenidos al webinar, el primer webinar que tenemos de estrategias de gestión de respaldos, por lo menos primero del año. No habíamos hecho absolutamente nada. Muy específicamente vamos a tratar de brindarles información que sea pues buena, a final de cuentas, para ustedes, que tengan, si tienen o no tienen algún proceso de gestión de copias de seguridad, que busquen por lo menos o que por poco les llegue a tener el interés para poder aplicar este tipo de procesos, ¿no? Es muy crítico el hecho actualmente de que muchas empresas, por ejemplo, yo como personal encargado del área de respuesta a incidentes del Instituto de Ciberseguridad, que no exista un proceso de copias de seguridad o de respaldos o de gestión de respaldos para las organizaciones cuando tienen algún incidente, llámese de cualquier tipo, llámese que la persona pues sufrió por ahí un problema con un ransomware o sus dispositivos, sus equipos sufrieron algún incidente normal, mecánico, que ya no pudo, en este caso, operar el mismo equipo. Entonces, es importante pues tener en consideración esa parte. ¿Quién soy yo? Pues me dedico a la parte de la consultoría, la capacitación, pero principalmente soy director operativo del área de respuesta a incidentes del Instituto de Ciberseguridad. Me encargo muy específicamente de la parte de prevención y continuidad de negocio para cualquier tipo de giro de negocio, al final de cuentas, desde una pequeña empresa hasta hospitales, industria ya manufacturera, que pues tienen procesos críticos y al final de cuentas esos procesos críticos pues requieren una atención prácticamente inmediata. Estoy obsesionado 100% con la parte del ransomware. De hecho, imparto el taller que tenemos de prevención y de respuesta en temas de ransomware. Entonces, considero que también ese podría ser algún... bueno, tenemos bastante contenido específicamente del ransomware. Más con las nuevas metodologías que se están utilizando de extorsión actuales. Y como método o información completamente adicional, pues soy aficionado a la parte de exploración de cañones y practico pues escalada y rappel. Si algún día andan por Monterrey y quieren, con gusto. Dando inicio a este tema, vamos a estar, en este caso se divide en 4 partecitas por ahí. Uno es, en este caso, panorama general, algunos medios de almacenamiento, cómo en este caso pues crear nuestra estrategia de respaldos y para finalizar vamos a estar viendo una breve demo con un software que también les vamos a hacer en este caso llegar por aquí. Me mencionan por ahí que no se escucha el audio, no sé si me pueden ayudar a confirmar si todos los demás estamos escuchando el audio. ¿Se escucha bien? Perfecto, te agradezco, Magdi. Muchísimas gracias. ¿Cuántos de nosotros, en este caso, pues tenemos la posibilidad de conocer específicamente qué es la ISO 27001? Nosotros como Instituto de Ciberseguridad, trabajamos mucho con lo que son normativas o estándares, principalmente ISO 27001 en su versión 2013. No certificamos, eso sí, nos han preguntado muchísimas veces si certificamos, no certificamos. Lo único que hacemos es apoyarles para que puedan estar en cumplimiento en todos los controles, o al menos en los controles que basados en la industria en la cual ustedes se muevan, pues tengamos nosotros la posibilidad por ahí de darles precisamente esa información. ¿Para qué funcionan las copias de seguridad? Es muy probable que ya sea tengamos o no tengamos copias de seguridad, a veces puede llegar a ver el resultado de que no sabemos específicamente para qué o por qué lo estamos haciendo, ¿no?
muy particularmente yo, soy una de las personas que si no encuentro un porqué, realmente no tiene para mí un sentido realizar algo. Las copias de seguridad, según la normativa ISO, nos sirven para proteger contra la pérdida de datos, independientemente de lo que nosotros hagamos o tengamos de contexto. Específicamente nos sirven para poder protegernos contra la pérdida de datos o contra la pérdida de posible información que podamos llegar a tener en dado caso de algún incidente o de algún posible incidente de seguridad que se nos pueda llegar a presentar. Ahora, un incidente no es específicamente una infección con malware. Puede ser desde una persona que a lo mejor se enfadó y resulta que o lo despedimos, o a lo mejor un administrador de TI, no sé si recordarán, no estoy 100% seguro si fue el año pasado o el antepasado, donde por ahí se despidió una persona del área de soporte de Amazon Web Services y tiró el 60% del Internet al eliminar unas máquinas virtuales. Entonces, para eso también nos pueden llegar a ayudar, en este caso, la protección contra la pérdida pues, de información que podamos llegar a presentar por ahí. ¿Qué es una copia de seguridad? En este caso, una copia de seguridad, según nuestra normativa, es un proceso, una copia de seguridad, en este caso, en base, por así mencionarlo, de forma muy coloquial, es un proceso de duplicación de datos de un medio de almacenamiento, o en este caso donde se encuentran o donde residen esos datos hacia otro medio completamente diferente, cuya finalidad es obviamente recuperarlos en caso de que el medio principal pues pueda llegar a fallar. ¿Cuántos de nosotros nos ha fallado a veces inclusive una simple USB que de repente pues la sacamos sin seguridad y resulta que unos meses después nos dice, ¿sabes qué? Ya no puedes consultar información, necesitas formatearla, necesitas en este caso, no puedes formatearla o ya nada más es solo lectura o ya no, o tiene protección contra escritura y con protección contra lectura. Entonces, desde algo tan simple como eso, hasta que nos pueda llegar a fallar nuestro sistema SAP y toda la empresa pueda llegar a dejar de funcionar porque pues tenemos a lo mejor por ahí camiones que están esperando ser liberados para poder hacer una entrega, desde algo tan simple como una USB hasta un proceso donde ya estamos hablando de cuestiones más específicas y mucho más críticas, para eso nos puede ayudar las copias de seguridad. No sé cuántos de ustedes en este momento pues tengan esas copias de seguridad, en este caso pues tanto actualizadas, principalmente que estén generadas. Esa es una de las principales. Posteriormente ya que estén en su debido proceso, que estén pues actualizadas y principalmente probadas, que es algo que vamos a estar viendo a final de cuentas ya un poquito más adelante. En el ámbito de ya empresa, podemos definir las copias de seguridad como una medida 100% indispensable para poder garantizar nuestra continuidad. Por ahí, en el taller de ransomware que tuvimos en la Ciudad de México, una persona que nos compartió una experiencia. Él, al menos en lo que nos comentó, es que hace tiempo pues ya trabajaba en una empresa en la cual tenía como sede principal Nueva York y posterior ahí creo que era México, Brasil y España, o algunas partes de Europa. El problema radicó muy específicamente que las copias de seguridad principales pues se encontraban en las torres del World Trade Center y por desgracia pues todos podemos tener una idea de lo que sucedió en su momento, ¿no? Ese 11 de septiembre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todas esas copias de seguridad, las principales, se perdieron. Y como no había forma de poder llevarse otra vez, porque pues prácticamente se perdieron por completo, pues las otras sucursales no tenían comunicación, no había forma de que esas copias de seguridad se pudiesen obtener y pues terminó prácticamente la misma organización en quiebra a partir de ese punto. Entonces, de algo tan, como les hacía el caso de la USB, de algo tan simple hasta algo todavía muchísimo más complejo, como es en este caso en específico, pues nos puede ayudar para la parte de garantizar nuestra continuidad.
Los incidentes de seguridad no específicamente son, como les hacía mención, desde un simple malware o un ransomware, sino puede ser desde que alguien borró de forma accidental a lo mejor un archivo que era muy crítico para nosotros en nuestra empresa y pues resulta que ahora ya no lo tenemos. Desde algo, inclusive, como reitero, algo tan simple como puede llegar a ser ese punto. Según la normativa ISO, específicamente 27001 en su versión 2013, nos indica que las copias de seguridad o los backups son un control. Y ese control nos indica que las copias de respaldo de información, tanto el software y también las imágenes de sistema, esto es muy importante, se tomarán y se probarán periódicamente de acuerdo con una política de respaldos acorde, pues ahora sí que a nuestras operaciones. No sé cuántos de ustedes actualmente hagan ese proceso, tomar o en este caso realizar pues sus copias de seguridad, tanto de información, sus copias de seguridad de software y sus copias de seguridad de imágenes de sistema, las tomen y las prueben. Este punto muy importante, el hecho de simplemente probar nuestras copias de seguridad, van a hacer precisamente que nuestro proceso de posible respuesta ante un incidente posterior que se pueda llegar a presentarnos, reitero, ya sea de forma o que sea de forma ocasionada o que sea forma no intencional, o ya sea porque hubo un terremoto, hubo una inundación y de repente nuestro site se inundó y se quemaron todos los dispositivos porque pues les entró agua o qué sé yo. Desde algo tan básico, pues puede ayudarnos, en este caso, en nuestro proceso de continuidad de nuestras operaciones. El simple hecho de una copia de seguridad nos puede ayudar bastante en ese punto en específico. Ahora, ¿cuáles son los medios de almacenamiento que nosotros tenemos? Existen diversos medios de almacenamiento que nosotros podemos utilizar, en este caso para las temáticas de copias de seguridad. Uno de ellos, de forma muy específica, son los discos duros. Todos conocemos los discos duros, sabemos específicamente cómo son, llámese de forma discos duros internos o discos duros externos. Obviamente cada uno tiene pros y contras. Por ejemplo, los discos duros pues tienen, en este caso, que son rápidos, son fáciles, tienen una movilidad fácil en dado caso de que nosotros necesitemos llevarnos hacia algún otro lado, principalmente fuera de sitio. Un poco más adelante vamos a ver específicamente por qué hacemos mención a esta parte de fuera de sitio. Algunas temáticas en contra, muy específicamente, es en que de forma muy particular, cuando nosotros tenemos copias de seguridad basadas en discos duros, es que nosotros como administradores de TI necesitamos confiar en que el usuario recuerde precisamente realizar esas copias de seguridad. Entonces, si nosotros no podemos garantizar un proceso de automatización como administradores de TI, va a estar un poquito complicado posteriormente tener la posibilidad de que realmente tengamos un proceso de gestión de respaldos. Otro punto que nosotros también podemos llegar a tomar son los medios de almacenamiento en red. Nosotros, muy específicamente, cuando tenemos estos procesos de gestión de respaldos, utilizamos mucho dispositivos NAS, a final de cuentas de que son bastante versátiles, inclusive porque, bueno, al menos la marca que hemos utilizado, que es Synology, cuando nosotros hacemos uso de estas herramientas, son muy versátiles al momento de realizar o generar copias de seguridad y posteriormente su proceso de replicación, que es algo también importante que vamos a estar viendo. Dentro de la parte del almacenamiento en red, pues a final de cuentas es rápido, porque lo tenemos ahí específicamente, es bastante confiable y es bastante de fácil acceso. El problema es que la copia de seguridad y los archivos originales están en la misma ubicación. Supongamos que tenemos un incidente con ransomware, que sí nos ha pasado bastante de repente de que algunas personas, que no son clientes específicamente, pero nos hablan porque, oye, Alejandro, fíjate que teníamos todas nuestras copias de seguridad en un dispositivo en la red, pues independientemente sea un equipo NAS o no. Teníamos todas nuestras copias de seguridad en red, pero también se cifraron. Entonces ya no tenemos específicamente mucho por hacer en esa parte.
Y ahí es donde entran de igual forma pues, los pros y los contras ante este tipo de uso de almacenamiento en red. Existe otro punto muy específico que es el almacenamiento en la nube. Siempre me preguntan, Alejandro, ¿qué me recomiendas tú específicamente para la nube? La ventaja que tiene es que todos podemos hacer uso y es accesible desde cualquier parte del mundo, independientemente en donde estemos, pues tenemos esa posibilidad, ¿no? Que podemos acceder, simplemente hay una conexión a internet, podemos acceder a nuestra información, independientemente en donde se encuentre. Algunos procesos en contra es que, pues uno, el almacenamiento es limitado en algunos servicios de forma muy específica. Dos, puede ser bastante costoso. No sé si quién haya utilizado algún Backblaze o algún servicio de almacenamiento en la nube, que puede ser a lo mejor un G Suite, algún Google Drive, o algún Dropbox o algo similar. Pero al final de cuentas termina por ser un poco costoso. Conforme mayor, en este caso, sea el nivel de almacenamiento o el espacio de almacenamiento que nosotros requeramos, termina por ser un poquito más y más costoso. Otro contra muy específicamente es el ancho de banda que tengamos de subida y de bajada. Siempre nos preguntan, ¿crees que sea buena opción de tener, en este caso, un almacenamiento completamente en la nube? Y eso varía dependiendo de forma muy específica para la parte del ancho de banda, depende tanto de cuánta información nosotros tengamos, o en este caso vayamos a subir, y si el proceso es crítico o no. Porque supongamos que nosotros de repente pues tenemos en nuestra organización, no sé, 50 equipos y todos esos 50 equipos en algún momento llegan a sufrir algún daño, algún deterioro. Para descargar, a lo mejor, supongamos que tenemos 50, 100 gigas o inclusive 2, 3 teras en la nube, y todos esos 2 o 3 teras son específicamente copias de seguridad y tenemos pues 2 o 10 megas de descarga de internet, pues va a estar un poco complicado, tanto para la descarga como la posible subida. Eso considerando, por ejemplo, de que tengamos un ancho de banda simétrico. Si no, pues vamos a tener por ahí bastantes problemitas. Entonces, el tiempo de restablecimiento de nuestras posibles operaciones posteriores a un incidente se puede, en este caso, llegar a incrementar mucho, dependiendo de cuánta información pues, nosotros podamos llegar a subir y del ancho de banda que nosotros podamos llegar a tener. Y un punto muy específico también es que existen soluciones que son tanto para copias de seguridad y hay otras que son para almacenamiento de datos muy específicos. Son dos puntos muy diferentes. De forma muy específica, el de almacenamiento de datos es eso. Es un espacio en la nube que te permite realizar una sincronización de tus archivos, pero solamente para almacenarlos. Esto quiere decir que a diferencia de los de copias de seguridad, no tienen un proceso de versionado. ¿A qué nos referimos con versionado? Que si nosotros realizamos una modificación, por ejemplo, en el almacenamiento de datos, si nosotros realizamos una modificación, esa modificación se realiza en automático en el archivo que tengamos, en este caso en nuestro servicio en la nube. Y las de copias de seguridad, no. El de copias de seguridad, nosotros realizamos una modificación en archivo, guardamos, realiza, en este caso, como que una especie de snapshot, algo por el estilo, y lo almacena. Si nosotros tenemos algún problema con ese último archivo, tenemos la opción de regresar a versiones anteriores de ese archivo o de los archivos que pudiesen llegar a resultar en su momento infectados o en este caso dañados. Supongamos que alguien borró un archivo, bueno, pues tenemos la opción de ir a nuestro servicio, buscarlo, en dado caso de que no lo haya eliminado completamente del servicio en la nube, se puede restablecer. O en sus defectos, supongamos, el tan famoso ransomware actualmente, si se tuvo en este caso un proceso donde se cifró nuestra información en la nube, se sincronizó, pues tenemos la opción de decirle, bueno, vamos a restablecer a una versión anterior a que estuviese, en este caso, pues infectado nuestra copia de seguridad o nuestros archivos actualmente. Entonces, también para eso nos puede llegar a servir, bueno, principalmente nos puede llegar
ayudar a servir a identificar si tenemos un servicio que es solamente de almacenamiento de datos o si es un servicio que es de copias de seguridad. ¿Creen ustedes que los arreglos de disco cuenten como copias de seguridad? Aquí, si gustan, pueden participar. Sin problema, levantan la mano y pues, bueno, de forma virtual levantan la mano y con todo gusto les abrimos el micrófono. O a través del chat, como gusten. ¿Realmente creen que las copias de seguridad cuenten como, los arreglos de disco cuenten como copias de seguridad? Cuando la falla es física, nos menciona por ahí Daniel Jiménez. De hecho, esto ha sido prácticamente un debate, por ejemplo, hace 1 o 2 años más o menos, tuvimos por ahí un cliente que fue precisamente una institución sanitaria aquí en Monterrey, un hospital. Y la persona o el encargado de TI alegaba 100% que los arreglos de discos eran su principal copia de seguridad. Y por desgracia les podemos decir que no funcionan específicamente como copias de seguridad. Y esto por una simple razón. Se escucha feo. ¿Qué es feo? No sé, voy a tratar de hablar un poquito más bajito, no sé si esté distorsionando el audio. Específicamente la parte de las copias de seguridad. Los arreglos de discos no cuentan como copias de seguridad, principalmente por una simple razón. Si el disco principal se daña, o en este caso si las unidades de disco que son, si el arreglo principal se daña y la cantidad de discos son superiores a las que realmente debería de soportarse, por ejemplo, si tenemos 4 discos y se dañan 3, pues adiós a toda nuestra información, como por ahí nos hacen mención. No, porque es como generar el respaldo y guardarlo en una misma computadora, es correcto. Como todo se encuentra dentro de un mismo disco, a lo mejor nos puede llegar a fallar un disco, digo, a final de cuentas es eso, tolerancia a fallos en cuestión a un disco. Si se nos daña un disco duro, pues tenemos otro de respaldo, el cual nosotros al momento de detectarlo, sacamos el principal, el que se nos dañó, y realizamos la inserción de otro para que pueda regenerar, en este caso, el arreglo. Pero si se dañan 2, si se dañan 3, toda nuestra información, todo lo que estuviese dentro, también va a presentar afectaciones en esa parte. Entonces, como tal, no. Digo, en esa ocasión, les reitero, tuvimos ahí como que una pequeña, no discusión, pero pues sí hicimos ver esta parte. Los arreglos de discos no cuentan como copias de seguridad, así que si tienen arreglos de discos, si ustedes hacen mención a esa parte, no precisamente están protegidos. Realmente tienen una vulnerabilidad bastante grande al momento de simplemente tener un solo medio de almacenamiento o de copia de seguridad, entre comillas. Bien, a lo que muchos venimos a final de cuentas. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de generar una estrategia de copias de seguridad? Una de las principales cosas que debemos de hacer es crear al equipo, asignar al personal sus roles y sus respectivas funciones. No sé cuántos aquí tengamos, o en este caso seamos empresas relativamente medianas o grandes, pero muchas organizaciones, independientemente del tamaño, no cuentan con el equipo para poder realizar este proceso de gestión de respaldos. Y por equipo no específicamente nos hacemos referencia al software, al hardware como tal, sino al equipo, al personal. Muchas de las veces no hay una persona que sea encargada de la generación de las copias de seguridad. Adicional a ello, no hay una persona que se encuentre encargada de la validación de que se hayan realizado y no hay otra persona que se encargue del proceso de restauración. Estos 3 puntos son muy importantes. Por ejemplo, hace unos minutos antes de comenzar con ustedes, precisamente realicé ese proceso de validación de las copias de seguridad que realicé hace un par de mesecitos de este mismo equipo y pues resulta que no lo podía restablecer. Entonces tuve que realizar
En este caso, un proceso que ya se tiene previamente comprobado por nuestra parte y pues sin ninguna especie de problema. Ya se les puede presentar la demo. Pero si no lo hubiera hecho, en este caso, es muy probable que en medio del live o del webinar, pues yo hubiera estado batallando y ustedes me han dicho, bueno, este tipo, ¿qué onda, no? Pero al final de cuentas, nosotros necesitamos tener muy bien establecido, en este caso, crear un área, bueno, no un área, digo, al final de cuentas son procesos relativamente sencillos, pero sí necesitamos tener quien se encargue de la creación de nuestro equipo para poder así tener en cuenta o asignarle roles y funciones muy específicas al momento de tener estas tareas nuevas de gestión de respaldos. Y es muy importante esto porque no muchas empresas lo tienen. Si ustedes dicen, oye Alejandro, pues tengo 2 empleados, no puedo crear un equipo porque pues al final de cuentas no tengo la posibilidad. Bueno, entre esas 2 personas. Ya la parte de la seguridad no depende específicamente de un equipo de administración y de gestión de seguridad de la información o de seguridad informática. Depende ya específicamente de todos en la organización, todos en la misma empresa. Formamos parte a final de cuentas, de la seguridad. Todos la conformamos actualmente. Entonces, es muy importante tener principalmente esa parte o esa cuestión. Tener un equipo. Si no es un equipo completo, por lo menos tener 1, 2 personas encargadas o una sola persona que se encargue de realizar el proceso en su debido momento, cuando realmente toca. Y ahorita vemos esa parte también. ¿Qué otro punto debemos considerar como tal? La parte de la identificación, muchas de las veces, bueno, casi el 80% de las veces que nos toca brindar alguna especie de servicio a alguna empresa, no tienen la parte de la clasificación de su información o de sus activos de información o sus activos informáticos en general. Para esto es importante, debido a que nosotros podemos identificar lo que se puede llamar como las joyas de la corona. ¿Cuáles son nuestros archivos? ¿Cuáles son nuestras bases de datos? ¿Cuáles son nuestras aplicaciones más importantes para la operación del negocio? Aquellas que sin eso, la empresa en absoluto no tiene la posibilidad de continuar posteriormente, y si se llega a perder o se llega a degradar o le llega a pasar algo, inclusive si se llega a divulgar esa información, pues vamos a tener la posibilidad de que pues no va a haber esa posibilidad de que la empresa pueda llegar otra vez a ponerse en pie y decir, vamos, seguimos y continuamos. Nos ha tocado con algunas empresas que después de un incidente ransomware nos hablan, oye, necesitamos recuperar información porque si no, consideramos que en 2 meses pues estamos completamente fritos, debido a que tenemos información importante de la cual eran proyectos, eran cualquier cosa, y pues lo necesitamos para darle continuidad a esa cuestión. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de realizar un proceso de clasificación de información? Si somos de Monterrey, vamos a tener ¿cómo se llama? Un evento el día 13 de marzo, el cual vamos a ver precisamente esta cuestión de clasificación de información. Si son de Monterrey, si no, después vamos a hacer algún live por ahí. Pero, retomando, en este caso, nosotros necesitamos clasificar nuestra información, nuestros activos de información en base a la accesibilidad o la confidencialidad que nosotros debamos de entregarle a esa información, en base a su utilidad o funcionalidad o inclusive en base a su impacto. En base a la accesibilidad o confidencialidad, esto es muy importante porque si nosotros no tenemos nuestra información clasificada en base de ya sea de que es privada, es pública o es confidencial, en nuestra organización de repente todos pueden andar por ahí, o mejor dicho, toda la información, de repente, esto sucede mucho en las empresas pequeñas, y considero yo que en las empresas pequeñas es donde deberíamos adoptar medidas de este tipo, porque precisamente pues, es un ambiente más pequeño. A partir de ahí ya la seguridad es completamente escalable, entonces conforme se vayan agregando más personas, más dispositivos, en este caso más entidades, por así mencionarlo, pues es un poco más fácil de controlar e ir adaptando a los nuevos requerimientos de la empresa, a diferencia de una empresa más grande. Entonces, nosotros principalmente debemos identificar nuestra información o nuestros activos de información en base a su posible confidencialidad o su accesibilidad.
Posterior a ello, nosotros debemos clasificarlos en base a la utilidad o funcionalidad. Quién los usa? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuál es el proceso como tal, en ese caso, de ese dispositivo, de esa información? ¿Para qué me sirve? Etcétera. No es lo mismo, en este caso, por ejemplo, información de base de datos de clientes o de posibles proveedores o ya de clientes cautivos a los cuales se les brinda un proceso de venta, a lo mejor pues una base de datos que es de empleados. A lo mejor no va a ser específicamente lo mismo, no tendría el mismo impacto si se llegase a realizar un proceso de degradación, ya viendo también inclusive un poquito el último punto, el impacto potencial. No sería lo mismo si se pierde una información de todo nuestro sistema de ventas a que si se pierde información de nuestros mismos empleados. Algo que a lo mejor, pues, híjole, pues nos va a tomar tiempo tratar de volver a recuperarla, pero pues sabemos que es algo un poco menos crítico a que si no podemos vender, no podemos facturar, no podemos hacer absolutamente nada. O inclusive llevándolo a un punto más crítico todavía, por ahí tenemos algún videíto de la serie de Grey's Anatomy. Bueno, si lo quieren buscar, es temporada 14, capítulo 9. Vimos toda la temporada por ustedes. Hay un capítulo muy específico donde tienen precisamente una infección de ransomware y se hace un caos completo. Entonces, ahí se ve claramente que no hay un plan de respuesta a incidentes. Se ve claramente que no hay un proceso de clasificación para posibles contingencias a final de cuentas. Y ya como les decía mención, el impacto potencial. Ahora sí ya tenemos en este caso cuál puede ser ya tenemos identificado a lo mejor si es confidencial o no nuestra información, si es en este caso o cuál es su funcionalidad dentro de la organización, cuál puede ser el posible impacto si se llega a degradar, si se llega a exponer o inclusive si se llegase a dañar. Entonces, a partir de ahí, una vez que ya tengamos identificada nuestra información, procedemos al siguiente punto, que en este caso es definir la pérdida aceptable. Muy específicamente en la parte de definir la pérdida aceptable, nos referimos ya una vez teniendo nuestra clasificación de información y nuestros roles y funciones, podemos definir este punto como el tiempo máximo de restablecimiento. Aquí es cuánto tiempo nuestra organización puede estar sin ese activo en específico. A lo mejor puede ser 1 hora, pueden ser 2 horas, pueden ser 3 días. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues el activo, si se pierde, sí es de importancia, pero resulta que puedo estar 1 semana inclusive sin ese activo. Pero eso depende de la industria. Supongamos, tenemos un hospital, se llega a ver algún proceso de descifrado de información o en este caso dispositivos o, por ejemplo, monitores cardíacos, monitores ¿cómo se llama? De anestesia llegan a sufrir ese proceso de infección o llegan a ser comprometidos, pues que puede llegar a resultar que no vamos a poder realizar operaciones, en este caso, de forma adecuada. Entonces, ¿cuánto es el tiempo máximo que podemos nosotros restablecer otra vez nuestras mismas operaciones? O inclusive llevándolo a una parte de un proceso de manufactura, vehículos. Si la línea de operación se detiene a lo mejor 1, 2, 3 horas, minutos, pues obviamente esto puede llegar a generar un proceso bastante grave de una multitud de retrasos gigantescas. ¿Por qué? Porque normalmente en esas industrias se trabaja con metodologías muy puntuales en ese tipo de procesos. Entonces, 1 minuto, inclusive 2, 10 minutos, puede llegar a representar pues una pérdida bastante considerable. ¿A qué nos va a ayudar muy específicamente esta cuestión de tiempo máximo de restablecimiento? A poder nosotros posteriormente seleccionar nuestras herramientas para poder llevar a cabo precisamente pues estos procesos. Nuestras herramientas, pues a final de cuentas, nuestro todo. Si gustan realizar preguntas, en este caso pueden dejarlas en el chat y ahorita en una sesión de pregunta y respuesta las contesto.
Para ello, en este caso también es importante. Nosotros tenemos, bueno, no es una metodología per se, es en este caso pues un concepto que tenemos que es la regla 3R del Instituto de Ciberseguridad. Ya considerando que tenemos específicamente todo lo que les habíamos hecho mención, ya definimos nuestra pérdida aceptable, ya tenemos nuestros usuarios que se van a encargar de nuestras copias de seguridad, ya tenemos las clasificaciones de nuestros activos, ya sabemos cuánto tiempo es lo máximo que tenemos nosotros para poder realizar nuestro proceso de restablecimiento. Llega a esta parte, el respaldar. Esa es una de las R's dentro del proceso del instituto, que es, no importa la solución que utilices, pues simplemente haz la copia de seguridad. Microsoft tiene en este caso una herramienta precisamente que se llama Backup, el cual pues, tú puedes llevar un dispositivo extraíble y decir, o en este caso una unidad en red, y precisamente decirle, pues, necesito que me realices ese proceso de copia de seguridad. Entonces, es importante realizar ello. Uno, realizar nuestro respaldo. Independientemente de la solución que nosotros utilicemos, sabemos que hay múltiples soluciones en el mercado. Está Veeam Backup para la parte virtual, está Acronis, está, en este caso vamos a ver Macrum de forma muy específica, pero no importa la solución que nosotros utilicemos, simplemente realizar nuestras copias de seguridad. Eso es uno de los puntos importantes, principalmente realizarlos. Una vez que lo hemos realizado, es necesario buscar un proceso de replicación. A esto nos referimos muy específicamente que una vez que ya lo hicimos, tener por lo menos otras 2 copias de seguridad extras. Al momento de realizar esas 2 copias de seguridad extras, una de ellas por lo menos, o sea, necesitamos nuestra copia de seguridad original, necesitamos 2 copias de seguridad en medios completamente distintos y tener por lo menos dentro de esos 2 medios, uno fuera del sitio y otro, en este caso, uno que sea completamente offline y uno que sea completamente fuera del sitio o del establecimiento como tal. Supongamos, volvamos al ejemplo de las copias de seguridad en la que por ahí les hacía mención, en la que, por ejemplo, si hay una infección de ransomware y tenemos un dispositivo que se encuentra en nuestra red, pues es muy probable que vayamos a tener por ahí un problemita con que si se llega a infectar toda pues nuestra red, se pueden llegar a cifrar nuestros archivos como tal, o nuestras copias de seguridad. Entonces, para eso nos van a llegar a ayudar estas 2 opciones. Tanto el almacenamiento offline, si se llegan a cifrar todas nuestras copias de seguridad, tenemos esa parte offline, la cual podemos restablecer sin ninguna especie de problema. Es importante también tratar de buscar que no la conectemos en dado caso tengamos un incidente de cualquier tipo de magnitud, ¿no? Y en la parte de fuera del establecimiento es, si tenemos una copia de seguridad fuera, si se llega, supongamos, nos tocó la muy mala suerte de que teníamos nuestro medio de almacenamiento offline, que puede ser un dispositivo, un disco duro o algo por el estilo, conectado al momento de estar realizando una copia de seguridad y llegó un ransomware y nos cifró toda nuestra red. ¿Qué nos queda? En este caso, buscar un medio de almacenamiento que se encuentre fuera del establecimiento como tal. Esto, pues, a final de cuentas, nos va a ayudar a, ya sea que se llegue a caer el edificio o, en este caso, que llegue a haber una inundación o se descompone todo lo que está dentro de un sitio en específico, tenemos la opción de ir al sitio secundario y realizar en base, obviamente, es muy importante esto también, tener nuestros procesos de restablecimiento bien definidos y restablecer nuestra operación. Y por último, prácticamente, al menos dentro de este R, es el restablecimiento. Y es necesario tener un restablecimiento continuo. Sin una prueba como tal, el respaldo, a final de cuentas, no existe. Porque es como, por ejemplo, es la teoría del gato encerrado en la caja, ¿no? Digo, sabes que tienes un gato, pero no sabes si está vivo o está muerto hasta que realmente destapas esa caja. En la parte de las copias de seguridad es exactamente igual. Les hacía mención, hace un momento me tocó de que pues, no estaban reaccionando los respaldos, pero ya tenemos un proceso bien probado para poder realizar que funcionen otra vez. Entonces es necesario probar los respaldos, nuestros procesos de gestión de respaldo, nuestros medios y sobre todo probar si el respaldo a final de cuentas funciona.
Si al momento de restablecerlo, les voy a contar una historia así como que muy, muy rapidito. Yo tenía un compañero, el cual hace 2 años él trabajaba específicamente realizando copias de seguridad. Era lo único que hacía. Él tenía un horario, creo que de 8 horas, algo por el estilo, pero él normalmente llegaba tarde, realizaba las copias de seguridad de los servidores. En el mismo equipo, él realizaba una exploración de la información y todo, y resulta que pues no había habido problemas durante 2 años aproximadamente. Llega un punto donde le decimos, oye, pero haces restablecimiento. Y me dice, no, solamente exploro y demás cosas. Y digo, es necesario, o sea, busca otro equipo completamente diferente, diferentes características, diferente marca y busca restablecer, en este caso, pues tus operaciones en ese otro equipo para validar si realmente funcionan tus copias de seguridad. No, sí está bien, muy bien. Ya no insistimos absolutamente nada más. Cuando se presentó un incidente donde el servidor principal falló, resulta que ahí pues fue donde se presentó ese problema en especial. Obviamente pues no podía restablecer en el mismo servidor, no había posibilidad. Resulta que al momento de buscar otro equipo para restablecer, ninguno de las copias de seguridad que tenía los había podido restablecer. Creo que se fueron más o menos 2 años, o un año y medio, 2 años aproximadamente hacia atrás, que no estaban funcionando prácticamente desde que le entregaron el puesto a esta persona. Y pues a final de cuentas tuvieron que estar realizando la penosa tarea de ir con clientes, con proveedores. Oye, yo te envié esta información hace no sé cuánto tiempo, yo a ti, oye, yo recuerdo que hice un backup hace 3 meses, déjame lo busco por allá en la casa, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, para eso nos sirven las copias, el restablecimiento de las copias de seguridad. Al realizar pruebas de restablecimiento nos va a ayudar también a conocer o definir el tiempo de restablecimiento. Como yo les hacíamos mención pues hace un momento, si, si nuestro tiempo máximo a lo mejor son 2 horas para poder restablecer nuestras operaciones porque eh, somos lo que sea, a lo mejor un Amazon, y pues resulta que no tenemos la posibilidad o no tenemos la forma de permitirnos estar mucho tiempo fuera de línea, pues nosotros necesitamos auditar o estar restableciendo de forma casi constante hasta que los tiempos nos den específicamente la cantidad necesaria de tiempo que nosotros necesitamos para restablecer nuestras operaciones rápido o en el tiempo que se definió con todo el resto de la organización, porque a final de cuentas todos los procesos de administración de sistemas son basados en otros procesos o con otras áreas dentro de la misma empresa. Esto también nos va a ayudar a conocer los recursos que nosotros necesitamos, tanto en cuestión de equipo, en cuestión de tiempo, en cuestión de servicios, en cuestión de accesorios. Específicamente, por ejemplo, Reflect tiene una posibilidad de realizar una imagen booteable del mismo sistema operativo, y resulta que si no tienes ese equipo o esa imagen booteable, es muy probable que al momento de restablecer en otro equipo, pues pueda haber fallitos con ciertos drivers. Todo funciona específicamente, pero los drivers ahí como que hay problemáticas de compatibilidad. Entonces, ese tipo de cosas también nos pueden llegar a presentar ahí, por ejemplo, algún problema o tiempos adicionales, los cuales no deberían de existir. Y pues nos va a ayudar a identificar si hay un problema de restablecimiento. Como él se hacía en este caso mención con este compañero nuestro, al final de cuentas, para terminar la historia, lo despidieron, eso está de más, lo despidieron, se fue sin finiquito y prácticamente se iba a ir con demanda. Por suerte no llegó a ese punto, pero pues también nos va a ayudar a realizar ese proceso, a identificar si hay algún daño y tratar de corregir el problema antes de que suceda y buscar corregirlo. Y esto a final de cuentas pues nos va a ayudar precisamente al punto donde dice, nos ayudará a conocer el tiempo de restablecimiento real, ya en dado caso en un ambiente de fallo. Esto también es importante. ¿Qué nosotros debemos restablecer primero ante un incidente? Digo, ya hablando en otro campo específico, bueno, en base a nuestra clasificación de activos y en base a nuestra criticidad de nuestros activos de información, es lo que nosotros deberíamos o no restablecer primero. Bueno,
Y por último, dentro de este punto, el periodo de conservación. Muchas de las veces hay normas, hay actividades, hay leyes, hay regulaciones que nos solicitan un tiempo de almacenamiento mínimo para toda nuestra información. Ejemplo de ello, tan simple es a todos los contadores. Normalmente el SAT pues, solicita, bueno, la Secretaría de Hacienda, para los que no son específicamente de México. La Secretaría de Hacienda nos solicita, no recuerdo si es de 3 años, 4 aproximadamente como mínimo, para poder, en dado caso existe un proceso de auditoría, pues tengamos todos esos procesos por ahí bien conservados y pues evitarnos una multa que nadie quiere meterse aquí con, bueno, considero que ningún país, ¿no? Se quiera meter con la parte de la Secretaría de Hacienda. Y el cifrado. Esta es una parte bastante importante. Conocer nuestra información, en este caso proteger nuestra información contra posibles filtraciones. Supongamos que nosotros utilizamos un servicio en la nube. Ese servicio en la nube pues no tiene un proceso de cifrado. Alguien por alguna cuestión llega a obtener nuestros credenciales, se conecta, descarga la información y si no está cifrada, pues ya se llevó toda la información. Y si esa afectación, o en ese caso era información que podemos clasificar como sensible, y no teníamos específicamente un proceso para poder protegerla con este caso, en dado caso, con algún tema de divulgación, pues vamos de igual forma a tener por ahí un problema bastante grave. Bien, vamos prácticamente a la parte demo de Macrium Software. No sé quién ya la conozca. Déjenme les comparto otra vez. La pantalla. Bueno, Reflect es un software que nosotros utilizamos de forma muy específica para la parte de gestión de respaldos. Tiene dos opciones. Tiene dos opciones, en este caso una para contextos, por así mencionarlo, más empresariales, y otro para versiones que podemos denominar como standalone o, en este caso, pues regulares. Ups, vale. Ejemplo, en este caso en el Site Manager tenemos la opción nosotros de forma muy específica, no tengo ningún equipo por el momento agregado aquí, debido a que esta es una consola que se paga, pero no tengo una licencia como tal. En este caso, Site Manager nos permite a nosotros agregar tanto los dispositivos, gestionarlos de forma completamente en la red, a final de cuentas. Nos permite crear definiciones sobre qué es lo que nosotros buscamos o queremos, en este caso, realizar como cuestión de copia de seguridad. Si nosotros queremos una copia de seguridad de disco de imagen o simplemente queremos de forma muy específica carpetas, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en este caso necesitaríamos seleccionar nosotros nuestro dispositivo para poder identificarlo, decirle qué carpetas son las que nosotros queremos que se realicen como proceso de respaldo. También nosotros podemos, en este caso, crear tareas de proceso de copia de seguridad, como les hacíamos mención, o como les hacía mención. Existen veces en las cuales nosotros le encargamos prácticamente la tarea al usuario de que, oye, necesitas realizar las copias de seguridad, pero los usuarios normalmente no lo hacen. Entonces es también responsabilidad nuestra obligar, o a través de a lo mejor de algún medio escrito, alguna contrato o algo por el estilo, de que necesitan realizarlos, en su defecto nosotros tomar las pautas principales para poder realizar estos procesos de automatización. También nos da la posibilidad de realizar un restablecimiento de nuestros equipos, en dado caso nosotros lo podamos requerir. Nos da la posibilidad de crear nuestros paquetes de rescate, que es en este caso, como les hacía mención hace unos minutos, en el cual a través de una USB genera una imagen booteable de la imagen de nuestro disco,
y se lleva drivers y todo lo necesario para evitar que si nosotros restablecemos, por ejemplo, de un equipo Lenovo a un equipo HP, pues tengamos la posibilidad de que funcione sin ninguna especie de problema y sin errores ni nada por el estilo. Nos da la opción, obviamente, de verificar nuestras copias de seguridad, validar nuestros logs y, por mencionar algo de forma muy general. Eso es dentro de nuestra parte consola que nosotros tenemos o tendríamos, en dado caso, pudiésemos utilizar una solución similar. En base, en la parte de Reflect ya como tal, pues nosotros tenemos dos partes. Por ejemplo, aquí tengo un disco duro externo que utilizamos para copias, bueno, utilizo yo específicamente de forma personal para copias de seguridad, y tenemos las particiones. La ventaja de esto es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un incidente con un ransomware o algo por el estilo, podemos restablecer o planchar otra vez la imagen del disco y simplemente volver a utilizarlo sin ninguna especie de problema. Tenemos opciones para poder realizar, obviamente, nuestras imágenes, principalmente realizar una clonación o, en su defecto, realizar una imagen de disco. Por ejemplo, vamos a hacer una imagen de disco. Aquí nosotros definimos cuáles son las particiones que nosotros querramos, cuál es la carpeta donde nosotros lo querramos dejar. Por ejemplo, vamos a decirle que lo deje aquí en Reflect. Y aquí nos hace mención específicamente a el nombre que aproximadamente tendría. Nos da de igual forma la posibilidad de evaluar entre tareas o generar un plan de tarea. Si gustan, ahorita les comparto el enlace para que puedan descargar esta herramienta. Específicamente esta versión es gratuita, pero pues hay obviamente unas opciones de paga que tienen algunas versiones u opciones todavía mejores. Entonces, aquí podemos nosotros crear una plantilla para realizar nuestros procesos y definir qué días son los que podríamos realizarlos. El problema es, si los detenemos, pues no va a realizar ningún proceso de respaldo. Y aquí simplemente, pues nosotros tenemos ya la opción. Cuando ya hemos finalizado de forma muy específica de definir nuestros puntos, nuestras características, aquí ya es donde entra el proceso de darle a finalizar para poder realizar nuestra imagen. Ahora, cuando ya, supongamos, ya quedó, ya está nuestra imagen, nos genera un archivo similar a esto. En este caso nos genera un archivo similar a esto. Esta, de forma muy específica, es la imagen de esta computadora sobre la cual estoy utilizando actualmente. Y nosotros tenemos varias opciones para poder trabajar con ello. Si nosotros, por ejemplo, cerramos aquí, damos doble clic, nosotros nos da la opción de restablecer, o en este caso, pues sí, de restablecer como una unidad de disco en nuestro equipo, una partición. En este caso yo puedo decirle, vamos a montar C. En este caso le puedo asignar una unidad, le digo que me deje acceder a carpetas que pueden llegar a tener restricción de copias de seguridad por cuestión de, perdón, que puedan tener restricciones de administración, le damos OK, y comienza a asignarme, y en un momento más me va a abrir pues nuestra, en este caso nuestra unidad. Por ejemplo, aquí ya la tenemos y me da, o me monta en este caso, pues una unidad. Si se fijan, el disco duro que yo tengo es de 480 gigas, entonces, y precisamente es de 480 gigas, pero no lo descomprime, lo mantiene en este caso comprimido, y pues ustedes pueden navegar sin ninguna especie de problema. Si de repente, oye, se me perdió una información, cualquier cosa, pueden simplemente ir a los usuarios, en dado caso de que los tengan, y pueden acudir, por ejemplo, al escritorio, y resulta de que, bueno, pues aquí está este archivo. Aquí seguimos en la misma ruta, Reflect. Aquí seguimos sobre la misma ruta, Reflect, que es la unidad que tenemos por acá asignada. Si yo le doy doble clic, me abre sin ninguna especie de problema el archivo. No hay posibilidad de daño en ese caso. Entonces es algo que en lo particular a nosotros nos agrada. Déjenme suelto por aquí. Ok.
Ahora vamos a la parte también interesante. Reflect tiene una versión que se llama Byboot que nos permite lanzar los equipos como una especie de máquina virtual. Y ahorita en un momentito más la abre y pues prácticamente ya nos montó una máquina virtual, bueno, una máquina virtualizada de nuestra imagen basado ahora sí que pues en nuestra imagen. Y aquí está, completamente funcional nuevamente. La temática aquí es que necesitaríamos, obviamente, donde se vaya a restablecer un equipo que tuviese no al menos los mismos recursos. Por ejemplo, yo tengo 8 GB en RAM, pero este equipo, al menos la máquina, obviamente le asigné 2 solamente, entonces ahí tendríamos que jugar para que tenga una velocidad óptima. En esa cuestión de forma muy específica, pero así de sencillo nosotros podemos restablecer, pues obviamente, una operación. Si decimos, oye, ¿sabes qué, Alejandro? Pues muy padre, ya restablecí mi operación, pero ¿y ahora qué hago con la información que se comience a trabajar nuevamente? ¿No? Digo, a final de cuentas, se genera, si se llega a utilizar un equipo, se va a llegar a utilizar información y esa información, a final de cuentas, vamos a terminar en un punto en el que, pues, tengo información en una máquina virtual, pero ahora ya no la tengo en la parte física. Fíjense, aquí está el equipo, ya está la imagen montada, ya está virtualizada nuevamente y pues al final de cuentas toda la información que nosotros utilicemos aquí es 100% funcional. Digo, está un poco lenta por la temática de que no le asigne suficiente memoria RAM, pero vamos a esperar a que abra el archivo. Pero en ese caso, como les hacía mención, podemos restablecer algo tan simple como eso. Ahora, Reflect también nos permite crear una imagen diferencial. Ahora sí que en base a lo que nosotros tuvimos o realizamos como, por ejemplo, es algo, me menciona que pues no está activa la licencia, no es porque no la tenga, si tenemos Office 365. este, Nos menciona, bueno, y es completamente funcional, absolutamente todo. Todo se puede volver a restablecer. Y pues simplemente pues, realizamos el apagado de nuestra información por aquí, o de nuestra máquina virtual. Ups. En este caso, vaya la resolución. Ok. Lo cerramos y simplemente pues continúa, por así mencionarlo, funcionando. Y algo tan simple como eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Como yo les mencionaba, existe la posibilidad de que de repente pueda llegar a generarse información durante el uso de esa misma máquina virtual. Nosotros podemos decirle que me respalde nuestra información, ya sea que nosotros querramos una copia de seguridad diferencial. Ahora sí que es en base desde que se dio inicio la máquina virtual hacia el punto en el que nosotros finalizamos de utilizarla. A partir de ahí podemos utilizar una diferencial o crear un respaldo completo. Pero pues eso obviamente nos va a llevar un poquito más de tiempo. Si nosotros algo hacemos tan simple como crear una imagen diferencial, en un momentito más pues nos lo va a estar ya brindando. Igual en el momento en el que dentro de la parte, ahora sí que en lo que termina ese proceso, que nos va a llevar unos 10, 15 minutitos más o menos, inclusive un poco menos, vamos a comenzar con pues, la sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí, si tienen alguna pregunta en el que, pues, la que gusten realizar, con todo gusto, voy a estar revisando la parte del
chat. Déjenme por acá. Por ahí, aquí nos pregunta Elizabeth, dice, ¿quién debería hacer esa evaluación de tiempo? La evaluación de tiempo aceptable, en este caso en base a fallos, se realiza eh, con uno. Principalmente nosotros como administradores de TI debemos de hacer compañía, ahora sí que con otras áreas dentro de la misma organización. Esto es, ahora sí, como les decía, mencioné, en base a la clasificación de activos. Con la clasificación de activos, nosotros debemos acudir con, no sé, con quien sea. Supongamos, área de contabilidad. Nosotros vamos, a lo mejor nos sentamos con el contador y le preguntamos, ¿cuáles son los activos para usted? ¿Qué es lo que si se pierde por completo, ya no existe? ¿Cómo nos afecta? Y prácticamente son ellos mismos son las personas que van a realizar ese proceso de clasificación. Nosotros simplemente vamos a tomar nota. Y a partir de ahí es donde nosotros podemos, o en este caso, tenemos la posibilidad de definir más o menos un tiempo, pero ese tiempo inclusive ellos mismos lo ponen. Te menciono, no es lo mismo a lo mejor un área operativa de una empresa de manufactura, que te puede decir el encargado del área, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo tengo como tiempo límite a lo mejor una hora. Luego vas con el área administrativa y te dice, lo que pasa es que cada hora que nosotros podamos retrasarnos es una penalización. Pues entonces tú defines de que pues, el tiempo máximo para poder restablecer operaciones es una hora. Y en efecto, esa pérdida aceptable debe estar tanto aprobada como documentada 100%. Eso también va a depender, debería de ir a nuestro documento o en nuestra política, por así mencionarlo, de seguridad, o al menos en la parte de gestión de copias de seguridad, debe de estar bien documentada toda esa parte. Si no existe un proceso de documentación, no existe. Entonces, de repente vamos a decir, no, pues es que en algún momento a lo mejor me lo mencionaste, o podemos simplemente hacer como que no mencionaron. Por ello es importante que deba estar tanto uno, aprobado, bueno, documentado y aprobado por la persona que nos hizo la observación de cuánto tiempo es el tiempo, en este caso, aceptable. La finalidad es, obviamente, ya sea mantenernos dentro de ese tiempo o reducirlo. Espero haya quedado clara esa observación. Por ahí nos pregunta Víctor Castillo, si cuento con un antivirus, ¿me protege mis copias de seguridad? Es posible que sí, pero no depende en dónde se encuentran esas copias de seguridad almacenadas. Si se encuentran en algún dispositivo en la red, por ejemplo, te mencionaba algún equipo NAS o algo por el estilo, es muy probable que no. Por ejemplo, Macrium tiene esta aplicación que se llama Macrium Image Guard, que tiene la posibilidad de, bueno, solamente funcionan las copias de seguridad de esos archivitos que vimos. Funcionan específicamente con aplicativos de Macrium. Le aplica un whitelisting, en el cual le dice, o una lista blanca de aplicaciones que pueden modificar o pueden realizar alguna acción con la imagen. Si nosotros queremos eliminarlo dando clic derecho, eliminar, o queremos renombrarlo, queremos hacerle cualquier otra cosa, no lo va a permitir. Entonces necesitamos forzosamente hacer uso de la aplicación Abrir Macrium y decirle específicamente cuáles son los archivos que nosotros queremos o modificar o eliminar, etcétera. Entonces, pero depende de dónde se encuentran almacenados. Si se encuentran almacenados en tu equipo y tienes una buena solución anti-malware, pues es muy probable que sí. Pero yo te recomendaría de todas formas, no sé si ya habías llegado para ese punto, aplicar la regla 3R, que es respalda, replica y en este caso, pues busca restaurar. La parte de la replicación es ahí donde vemos la parte de que, pues al menos ten tu copia original, ten tu copia, en este caso que se encuentre fuera de línea completamente. Si se llega a infectar tu copia principal, pues tienes el otro. Y tener una copia de seguridad fuera del establecimiento por si algo llega a suceder en el sitio principal. Esa sería la mejor recomendación que yo te podría dar en ese aspecto. Por ahí nos menciona Richard Gress. En efecto, es necesario en la parte del
para la parte o la cuestión de definición de tiempo, es necesario tener ya conceptos de continuidad de negocio. Digo, al final de cuentas, queda un poquitito fuera dentro de esa parte, pero también es importante tener en cuenta que necesitamos, al final de cuentas, planes de continuidad de negocio. Es un poco, de repente complicado tratar de aplicar, obviamente, metodologías. Por ejemplo, si aplicamos una ISO 27001, va a ser a lo mejor un poquito complicado de repente tratar de cumplir con todos los controles, pero sí podemos buscar cumplir con algunas rúbricas muy específicas para ir como que moldeando nuestra organización en base a ello. También hay una normativa ISO, el cual creo que es la 22301, no lo recuerdo muy específicamente, pero que también forma dentro de la parte de continuidad de negocio. Entonces, podemos buscarla y buscar ir aplicando ciertos controles de eso a nuestra organización para dar continuidad a nuestra misma empresa. Por ahí menciona Oscar, si trabaja con Dropbox, es una copia de imagen de disco. Macrium trabaja con, por ejemplo, creo que sí se ve. Ok, creo que todavía está corriendo esta. Sí, bueno. En este caso, Macrium trabaja con servicios principalmente locales. Hasta donde sé, bueno, ahorita, pero principalmente trabaja con servicios locales o servicios que podemos llamar como, en este caso, discos duros y dispositivos que se encuentren dentro de la misma red. El que sí te puedo garantizar trabaja con Amazon Web Services, es con la tecnología que sí te puedo garantizar que trabaja, sobre el cual ya hemos trabajado principalmente. Con Dropbox, siendo muy sincero, nunca lo he utilizado, aunque, digo, si tienes una carpeta que se encuentra en pues en nuestro equipo, puedes designarle a una unidad para que se vaya a esa carpeta y esa carpeta comience a realizar ese proceso de sincronización. Y te da dos opciones. Una es la imagen completa de disco y otra es la carpeta, perdón, la copia de seguridad segregada por archivos o por unidades que podamos llegar a tener en nuestro equipo. Entonces, si tú tienes una unidad muy específica, puedes hacer esa copia, puedes hacer una copia del sistema completa o en su defecto de ciertos archivos o de ciertas carpetas. Ya te los deja en algún punto. Y si nosotros necesitamos restaurar, por ejemplo, nuestra imagen, podemos hacer algo como lo que ya en este caso hicimos hace unos momentitos. En su defecto, si necesitamos restablecer archivos porque alguien borró algo, podemos simplemente seleccionar los archivos que nosotros necesitemos, le damos restaurar y nos lo restablece en el mismo punto de donde realizó la copia de seguridad. Costos de las licencias varían, en este caso las licencias. Una ventaja que me encanta específicamente de Reflect es que son licencias perpetuas, entonces no tienen que estar año con año realizando, en este caso, procesos de restablecimiento, de renovación. No tienen que estar realizando procesos de renovación. Entonces, si requieres, en este caso, algún costo de licencia, con todo gusto te podemos ayudar. Podemos dar, obviamente, un precio más económico al de la misma página. Es un aplicativo de escritorio. Es un aplicativo de escritorio. Perdón, por ahí nos menciona Manfred Camero. Es un aplicativo de escritorio en el cual se instala, a final de cuentas, en un equipo. Por ejemplo, por aquí... Por ejemplo, se instala, depende de cuál versión nosotros vayamos a utilizar. Si es la versión Enterprise, por así mencionarlo, que es la versión Site Manager, que no se ve, que es la versión Site Manager, que es esta, que es una consola que gestiona todas nuestras unidades, nos muestra si hay errores, inclusive tiene la posibilidad. Otra de las ventajas que nosotros le vemos específicamente Macrium es que si el equipo tiene, el disco duro tiene algún sector dañado o algo por el estilo, trata de arreglarlo. Si no, te dice, ¿sabes qué? Pues el disco está dañado, hay que realizar un cambio del disco.
Entonces, eso te prevé para posibles incidentes posteriores. Pero es una aplicación instalable 100% en un equipo. Nada más funciona para ambientes 100% Windows. Tiene versiones para escritorio y servidores, que tienen unas funcionalidades completamente diferentes, los cuales para servidores nos permite hacer copias de seguridad de servicios Exchange, en dado caso de que los tengamos, de SQLs también, y pues obviamente lo que hemos visto hasta el momento. Daniel Jiménez dice, se instalan los clientes y desde la consola. Se puede instalar desde la consola. Todos los clientes se pueden instalar desde la consola. Se puede realizar sin ninguna especie de problema. Por ejemplo, le damos aquí computadora, le decimos agregar, y aquí, por ejemplo, si estamos compartiendo esta. Sí, ok. Y aquí le podemos decir, dame un escaneo de la red, escanea toda la red. En dado caso, ya tengamos, por así mencionarlo, listos los equipos que se van a instalar, le decimos que nos agregue por dominio, en este caso, por una... que todos los equipos intenten conectarse al Site Manager o que nos lo agregue por algún nombre dentro del mismo dominio. Y a partir de aquí, que están agregados, ya es donde nos permite gestionarlos absolutamente todos. Nos permite gestionar la parte de, pues, de las copias, o sea, como decía, menciona aquí, nos permite agregar específicamente qué es lo que nosotros buscamos o qué es lo que vamos a realizar como copia de seguridad. Nos permite realizar el proceso de evaluación, si queremos de copia, perdón, si queremos una copia de seguridad incremental, diferencial, y pues al final de cuentas los días que queremos que los haga y hacia dónde se estaría yendo. Por ejemplo, aquí nos dice en un dispositivo en red, Amazon Web Service, servicios en Azure o en un repositorio local. Entonces, esas son las medidas que nosotros podemos utilizar por ahí haciendo, ¿cómo se llama? Respondiendo a la pregunta de una persona, no específicamente directo hacia Dropbox, pero tenemos dispositivos locales dentro de red de Amazon, de Azure. Y pues no se hace un equipo por equipo. Definimos, en este caso definimos los equipos que se quieren hacer copias de seguridad y ya en base a la programación, la misma aplicación le dice a la gente que realice el proceso de copia de seguridad. Para los usuarios es 100% transparente, no les aparece ninguna pantalla ni nada por el estilo que les pueda por ahí permitir cancelar las copias de seguridad. Y pues realiza el proceso de copia. Ya termina y sin ninguna especie de problema y ya te genera un aviso como nosotros lo podemos requerir. Manfred Camero, nosotros somos un reseller aquí en México. La empresa se llama Macrium. La empresa se llama Macrium. Es una empresa inglesa. Y pues ellos son específicamente los propietarios del software. Nosotros, como te mencionamos, somos un reseller, somos partners de ellos. Y sí, funciona para hacer respaldos en la nube, Amazon Web Services sin problema. VPS propios no estoy muy seguro, siendo muy sincero, jamás hemos realizado un proceso hacia un VPS propio. Podemos validarlo sin ninguna especie de problema. Y Google Drive. Digo, es muy probable que con temas de Google Drive y Dropbox, pues agregar una carpeta que tengamos en algún equipo y posteriormente realizar, ahora sí que pues ya los equipos se vayan sincronizando. Daniel Jiménez, si les interesa hacer una demo, con todo gusto nos puedes contactar. Por ahorita les pongo por aquí el WhatsApp sobre el cual nos podemos estar poniendo en contacto, o el correo electrónico. Sobre el correo electrónico que se les hizo llegar de cursos@iciberseguridad.io, o en su defecto, pues ahorita les pongo el WhatsApp por aquí. Y ok, por ahí nos menciona Manfred Camero también, ¿qué tipo de soporte técnico? Nosotros ofrecemos dos tipos de soporte. Bueno, hay dos tipos de soporte. El que brinda como tal la marca y el nuestro.
Ya el nuestro, pues eso prácticamente, bueno, pues prácticamente hacemos lo que hace la misma marca, dependiendo de la problemática que se pueda llegar a presentar, ya sea, pero realmente la solución, eh, bueno, al menos nunca hemos solicitado, en este caso, por ahí, apoyo de como tal de la marca, pero, digo, al final de cuentas, las problemáticas más recurrentes, por ejemplo, hay un problema de conexión ¿cómo se llama? Con la unidad, porque o no se encuentra realmente o porque la movieron o cosas por el estilo, pero normalmente es por tickets, cómo se maneja, o por un evento que se pueda llegar a tener. Muy bien. ¿Existe alguna pregunta adicional a lo ya mencionado, ya sea de la herramienta o dentro pues, de lo mencionado dentro de la parte de la presentación? Daniel Jiménez, con todo gusto les puedo compartir la presentación. En un momento más, digo, en base a sus correos electrónicos que por ahí tenemos, les hacemos llegar la presentación sin ninguna especie de problema y les compartimos la herramienta o al menos pues no es la de evaluación, sino es la versión gratuita de Reflect. Esa la pueden utilizar en N cantidad de dispositivos. La problemática es que pues, tenemos que estar allí yendo equipo por equipo para poder realizar la copia de seguridad. Entonces, se puede llegar a ver un poco tedioso si tenemos pues, muchísimos equipos, ¿no? Dentro de nuestra red. ¿Dónde pueden ver información de licencias? Eso lo puedes ver en este caso aquí dentro de la misma página, pero te va a mostrar pues obviamente lo que son los costos ¿cómo se llama? Los costos para público en general. Obviamente nosotros tenemos costos distintos que pues obviamente les podemos hacer un poquito mejor de operación en esa parte. Aquí hay varias versiones, como hacía mención, tenemos versiones standalone y tenemos versiones de Site Manager, que es para realizar... Uy, ¿dónde quedó? Aquí, perdón. Creo que es la parte donde nosotros utilizamos la herramienta para la gestión centralizada de las copias de seguridad. Entonces, pero dentro de la misma página de Macrium, ahorita les pongo el enlace por el chat, pueden realizar, ver lo que es pues, la información de costos y demás cosas. Ahí vienen pues vienen las licencias. Le digo, la ventaja de esto es que son licencias que son completamente perpetuas. Y lo único, en dado caso, varía el costo por el tema del soporte para permitir actualizaciones posteriores que puedan llegar a tener en versiones o características diferentes. Pero estos son a grandes rasgos los costos. Digo, son licencias perpetuas. Entonces, en lo particular, se nos hace bastante accesible a comparación de algunos otros servicios que son de carácter mensual o por usuario. Entonces, también eso sería una cuestión de evaluación por parte de ustedes. Bien. ¿Y quién tiene la última pregunta? Ya para dar finalización a este live, a este webinar. Muy bien. Si no hay más preguntas hasta el momento, pues les agradezco a todos su atención. Y pues lo último que quiero que se lleven de tarea es, o lo mejor dicho, lo que quiero que se lleven como aprendizaje es ahora sí que prevención antes que reacción. Entonces, para evitar precisamente que vayan a reaccionar en algún punto de forma equivocada o apresurada en cuestión de un incidente, realicen sus copias de seguridad, realicen sus copias de seguridad y pues al final de cuentas busquen realizar esos procesos de restablecimiento para validar si realmente pues funcionan sus copias de forma correcta. Les agradezco toda su atención y les deseo una tarde excelente.